Todavía recuerdo el momento exacto en que confirmé la transferencia bancaria, $12 millones canadienses. La culminación de 38 años construyendo Northrop Manufacturing, desde un solo taller mecánico en Mississauga hasta convertirse en uno de los mayores proveedores de piezas aeroespaciales de Ontario. Mi teléfono vibró con la confirmación mientras estaba en el comedor privado de Canoe, 74 pisos por encima del distrito financiero de Toronto. A través de los ventanales del suelo al techo, podía ver la torre CN perforando el cielo otoñal y el lago Ontario extendiéndose como plata forjada. Mi hija Sara había insistido en organizar esta cena de celebración. Solo familia, había dicho, íntima, especial, acepté, conmovida por su entusiasmo. Hacía años que no nos sentábamos todos juntos así. Sara, su esposo Derek y, sorprendentemente, mi exesposa Margaret, a quien Sara había convencido de alguna manera para que asistiera, a pesar de que no habíamos hablado directamente en casi 5 años. Guardé el teléfono y volví a la mesa donde una botella de Chateau Margaux 2010 rezumaba. Derek lo había pedido, haciendo un espectáculo hablando de cosechas con el Samoyer. Mi yerno siempre había sido así de performativo, todo cuidadosamente preparado. Trabajaba en capital privado, o eso decía. Nunca entendí bien a qué se dedicaba, a pesar de que me lo explicó media docena de veces, usando términos como arbitraje y reestructuración de fondos. Papá, estás radiante, dijo Sara al sentarme. Estaba guapísima con un vestido azul marino, los ojos de su madre, mi barbilla firme. 34 años, y aún podía ver a la niña que me esperaba junto al escaparate al volver de la tienda. Ya está, dije simplemente. Northrop oficialmente ya no es mío. Derek brindó por los nuevos comienzos y las salidas inteligentes. 12 millones es increíble para una empresa manufacturera en este mercado. Algo en su tono me molestó, demasiado familiarizado con los números, demasiado informal, pero descarté el pensamiento. Sara probablemente se lo había dicho. Por supuesto que sí. Estaban casados. Margaret habló por primera vez desde que nos sentamos. Robert, espero que hayas pensado en una gestión patrimonial adecuada. Es una suma considerable para administrar. Sostuve su mirada fría. Llevo 63 años gestionándola perfectamente, Margaret. Seguro que sí. Sonrió. Esa misma sonrisa que recordaba de nuestro divorcio. Simplemente digo que Derek tiene contactos. Podría presentarte a excelentes asesores. De hecho, Derek se inclinó hacia adelante, con los codos sobre la mesa. Tenía pensado hablarte precisamente de eso, Robert. Hay un fondo en el que participo, muy exclusivo. La inversión mínima suele ser de 10 millones, pero podría conseguirte. La rentabilidad es excepcional, del 18 al 22% anual. Señal de alerta número 1. Llevo suficiente tiempo en el negocio como para saber que esas rentabilidades garantizadas eran ilegales o imaginarias. Pero antes de que pudiera responder, llegó nuestro camarero con el primer plato. Su etiqueta decía James, y parecía joven, de 20 y tantos años, con la postura cautelosa de alguien que se toma su trabajo en serio. Vieiras selladas con puré de calabaza, anunció James, colocando los platos delante de nosotros con precisión experta. Al dejar el mío, dudó una fracción de segundo, sus ojos se encontraron con los míos con lo que creí preocupación, pero luego se dirigió a Sara, y decidí que me lo había imaginado. Las vieiras estaban perfectas. Comimos en relativo silencio, de esos que se sentían más tensos que cómodos. Sara no dejaba de mirarnos a Derek y a mí, sus dedos jugueteando con el tallo de su copa de vino. Margaret picoteaba la comida con el delicado desagrado que siempre mostraba cuando no tenía hambre de verdad, pero se sentía obligada a participar. ¿Qué tal el refugio, Sara?, pregunté, intentando desviar la conversación hacia un terreno más seguro. Mi hija fue voluntaria en un refugio para mujeres en Parkdale. Una de las pocas cosas de su vida que sabía que le apasionaba de verdad. Su rostro se iluminó. Es bueno. De hecho, vamos a organizar una recaudación de fondos el mes que viene. Esperaba que tú también lo hicieras. Se detuvo, miró a Derek y luego continuó en voz más baja.
Bueno, sé que siempre has apoyado al refugio. Por supuesto que lo haré, dije. Lo que necesites. La mandíbula de Derek se tensó casi imperceptiblemente. Sarah, ya hablamos de esto. Tu padre acaba de hacer una transición importante. Quizás deberías darle un respiro antes de pedirle donaciones, punto. No le voy a pedir nada, dijo Sarah, con un destello de ira en el rostro. El refugio me importa. Lo sé, cariño. Solo digo. El momento oportuno. Observé atentamente la conversación. El matrimonio, como había aprendido de mi propio fracaso, se basaba en los espacios entre las palabras, en lo que no se decía. Y ahora mismo, el espacio entre mi hija y su marido parecía más frío que el viento de octubre del lago. Llegaron nuestros platos principales. Había pedido venado poco hecho. Mientras James lo colocaba delante de mí, se inclinó ligeramente y murmuró: «Señor, ¿le importaría acercarse un momento al mostrador? Tengo una pregunta sobre su reserva». Fruncí el ceño. «Una pregunta». Llevamos sentados 40 minutos. «Disculpe, señor. Solo será un momento». Su mirada era insistente, incluso urgente. Margaret emitió un sonido despectivo. Sinceramente, el servicio aquí solía ser impecable. Me disculpé y seguí a James más allá de la barra hasta un rincón tranquilo cerca del guardarropa. Se giró hacia mí, con su compostura profesional quebrada. «Señor Holloway, necesito decirle algo y necesito que no reaccione visiblemente», dijo en voz baja. «Soy estudiante de tercer año de medicina en la Universidad de... Trabajo aquí los fines de semana para pagar la matrícula. Cuando estaba preparando los cubiertos de su hija, la vi verter algo en su copa de vino. Un polvo blanco de un pequeño frasco. Fue muy cuidadosa, pero me acerqué por su lado ciego. Mi corazón se paró y luego volvió a latir, martilleando. ¿Qué? No sé qué era, pero dado el secretismo y el método, no creo que fuera azúcar, señor. Su vino es la charla, Margo. Sí. Tinto a temperatura ambiente en la copa grande de Burdeos. Asentí, incapaz de hablar. Recomiendo encarecidamente no beberlo. Estaría encantado de que se derramara accidentalmente. O no, mi mente corría intentando procesar esta información y fallando. Sarah, mi hija, no. Si lo que dices es cierto, necesito saberlo con certeza. James parecía conflictuado. Señor, lo entiendo. Pero si estoy en lo cierto, ¿puede identificar qué era? Si le di la copa, posiblemente. Tengo acceso al laboratorio del hospital universitario. Podría hacer una prueba básica. Hizo una pausa. Pero señor, si esto es lo que creo que es, debería contactar a la policía. Todavía no. No hasta que lo sepa. No podía creerlo. No lo creería. Tenía que haber otra explicación. Si de alguna manera te consiguiera la copa después de cenar, ¿podrías analizarla esta noche? Sí. Estaré aquí hasta medianoche. Entonces planeaba estudiar en el hospital de todos modos. Sacó su teléfono. Tome mi número, pero por favor, señor Holloway, tenga cuidado. Regresé a la mesa, sintiendo las piernas desconectadas de mi cuerpo. Sarah levantó la vista y sonrió. ¿Todo bien, papá? Bien. Solo un pequeño despiste con la cuenta. Me obligué a devolverle la sonrisa, a sentarme, a coger el tenedor. Mi copa de vino seguía allí, inocente, esperando. Derek estaba en medio de una historia sobre un viaje reciente a Buenos Aires. Algo sobre senderismo y fauna. No estaba escuchando. Estaba observando a Sarah, mi hija, quien, según un desconocido, acababa de intentar envenenarme. A menos que el desconocido mintiera, a menos que se tratara de una estafa elaborada, pero ¿qué sentido tendría? James no había pedido nada. No me había advertido de nada, excepto que evitara mi propio vino. Margaret se disculpó para ir al baño.
En cuanto se fue, la actitud de Derek cambió. Se inclinó hacia mí, bajando la voz. Robert, quiero ser sincero contigo. Necesito que te comprometas a aportar el fondo que mencioné esta noche. La oportunidad cierra el lunes y, sinceramente, con el tipo de retornos de los que hablamos, cada día que esperas es dinero perdido. Derek, ni siquiera he revisado la documentación. Puedo enviarte todo por correo electrónico ahora mismo. Firma los papeles. Transfiere los fondos el lunes por la mañana y para estas fechas el año que viene habrás añadido otros 2 millones a tu patrimonio neto, quizá más. Sara regresó de la mesa justo cuando Margaret volvía del baño. ¿Lo habían coordinado? ¿Me estaba volviendo loca viendo conspiraciones y todo eso? Derek, por favor, dijo Sara en voz baja. Esta noche no. Tu padre es un hombre de negocios, Sara. Entiende las oportunidades. Miré a mi hija. La miré de verdad. Parecía agotada, con ojeras bajo un maquillaje impecable, más delgada de lo que recordaba de nuestra última cena de hacía 3 meses. Le temblaban las manos al coger su vaso de agua. Sara, dije con suavidad, ¿estás bien? Pareces cansada. Abrió la boca, la cerró, miró a Derek y luego a mí. Estoy bien, papá. Solo he estado liado con el refugio y todo eso. Y las deudas de juego, dijo Derek con naturalidad, cortando el filete. Cuéntale sobre eso, cariño. Sara palideció. Derek, ¿qué deudas de juego? Pregunté. No es nada, dijo Sara rápidamente. Ya está todo arreglado, Derek. ¿Por qué ibas a hacerlo? Tu padre merece saber la situación financiera de su familia, dijo Derek. Con el mismo tono desenfadado. Sara se aficionó al póker. Principalmente en línea. Acumuló unos $40.000 antes de que me enterara y lo cerrara. $40.000. Sara, mi hija cuidadosa y atenta que solía ahorrar su paga en una alcancía con forma de tortuga. Sara, ¿por qué no me lo dijiste? Pregunté. Porque es vergonzoso, papá. Y ya está todo arreglado. Estoy en un programa. Lo estoy gestionando. Un programa que cuesta dinero, añadió Derek. Terapia, sesiones de grupo, pero, repito, ya está todo arreglado. Aunque lo estamos gestionando. Obviamente, si quisieras ayudar a tu hija a recuperarse, estoy segura de que te lo agradecería. ¿Verdad, cariño? Los ojos de Sara brillaban con lágrimas. No quiero su dinero, Derek. Te lo dije. Claro que no. Pero los hechos son los hechos. Derek dio un sorbo a su vino, mi copa aún intacta frente a mí. Robert, voy a ser franco. Sara y yo estamos en un pequeño aprieto financiero. Lo del juego, sí, pero también algunas inversiones que hice que no dieron resultado. De verdad contaba con esa comisión por la colocación de fondos que me hiciste invertir. Nos habría solucionado muchos problemas. Ahí estaba la pregunta. ¿El motivo de esta cena? Margaret intervino. Derek, esta no es una conversación apropiada para una cena. ¿Por qué no? La voz de Derek tenía un tono cortante, algo afilado por dentro. Robert con $12 millones. Su hija necesita ayuda. Me parece bastante obvio. Me alegra ayudar a Sara, dije con cuidado, pero no voy a invertir $10 millones en un fondo del que no sé nada para hacerlo. Incluso si ayudara a tu hija, Derek. Sara se levantó bruscamente. Necesito un poco de aire. Disculpa. Caminó rápidamente hacia los baños y comencé a levantarme para seguirla, pero Margaret me tocó el brazo. Déjame. Ustedes, dos, hablaron de negocios. Siguió a Sara, dejándonos a Derek y a mí solos en la mesa. La fachada de Derek se desvaneció por completo. Se reclinó en su silla, observándome. No vas a invertir, ¿verdad? No. La compasión habría facilitado las cosas.
Tomó mi copa de vino, la que no había tocado, y la levantó a contraluz. Este vino es realmente excelente. $2.000 la botella. ¿Sabías eso? Parece un desperdicio no beberlo. Se me heló la sangre. Entonces bébelo tú mismo si tanto te importa. Sonrió. Tal vez lo haga. Se llevó la copa a los labios y experimenté un momento de puro vértigo. Si James tenía razón, si había algo en ese vino, y si Derek lo bebió. Pero Derek simplemente lo mantuvo allí, con los ojos fijos en los míos. O tal vez deberías. Brinda por una familia, por nuevos comienzos, por la confianza. No soy muy de beber vino. No. Dejó la copa. Qué lástima. Sara tuvo tantos problemas para elegirlo. Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros. Tantos problemas. La selección implicaba una elección cuidadosa, una preparación minuciosa. ¿Qué le hiciste a mi hija?, pregunté en voz baja. La sonrisa de Derek se ensanchó. Me casé con ella, Robert. Le di estabilidad, conexiones sociales, oportunidades. Todo lo que pedí a cambio fue que me ayudara de vez en cuando con ciertos asuntos financieros. Pero Sara se ablandó, empezó a hablar de terapia, de programas, de ser honesta con papá. Dijo la última palabra con desprecio. Así que tuve que motivarla de otra manera. Las deudas de juego no eran realmente suyas, ¿verdad? Pero intenta demostrarlo cuando su nombre esté en las cuentas, cuando los casinos tengan su identificación registrada. La adicción es algo tan desagradable. Tan difícil de superar. A veces incluso lleva a la gente a tomar medidas desesperadas. Señaló la copa de vino. Trágicamente, medidas desesperadas. No podía respirar. Estás diciendo, Sara, que no digo nada que pueda probarse en un tribunal. Simplemente estoy notando que tienes una copa de vino carísimo calentándose delante de ti, y sería una pena desperdiciarla, sobre todo cuando Sara trabajó tanto. Miró su reloj. Debería volver pronto del baño. Margaret también. Probablemente deberíamos terminar con esto. Mi mente daba vueltas. James había visto a Sara servirse algo. Derek estaba casi admitiendo haberla obligado a hacerlo. ¿Pero por qué? Si yo moría, Sara heredaría, pero ella y Derek ya estaban casados. A menos que necesites el dinero inmediatamente, me di cuenta de que no puedes esperar a recibir una herencia. Estás endeudada. Deuda de verdad. De esas que tienen consecuencias. La máscara de Derek se desvaneció por un segundo, y vi miedo real debajo. Bebe el vino, Robert, ¿o no? Pero debes saber que si montas un escándalo, si llamas a la policía, si haces cualquier cosa excepto terminar esta agradable cena familiar y volver a casa tranquilamente, me aseguraré de que Sara cargue con la culpa de todo. Tengo correos electrónicos, mensajes de texto, pruebas de que planeó esto completamente sola. Hija desesperada, deudas de juego, un padre que no la ayudó. Se escribe solo. Nunca lo creería, pero un tribunal podría. E incluso si no lo hicieran, incluso si contrataras a los mejores abogados de Canadá para defenderla, el juicio la destruiría. ¿Es eso lo que quieres para tu hija? ¿Verla testificar en el estrado sobre su adicción, su desesperación, su intento de asesinar a su propio padre? Me quedé mirando a este hombre, un desconocido con un traje caro y una cara familiar. ¿Qué quieres? Transfiéreme $10 millones el lunes por la mañana. Te daré los datos de la cuenta. Diles a todos que es una inversión. En 6 meses, declararé el fondo en quiebra. Perderás la mayor parte y yo estaré en un lugar cálido sin extradición. Sara nunca tiene por qué enterarse de que lo sabías. Ella puede vivir el resto de su vida pensando que casi cometió un terrible error, pero que papá nunca bebió el vino, que no pasó nada, que puede recuperarse y seguir adelante. Y si me niego, entonces bebes el vino. O me aseguro de que las huellas dactilares de Sara sean las únicas en el frasco que denunciaré anónimamente a la policía. Tú eliges.
Las mujeres regresaban. Podía verlas cruzar el restaurante. La cara de Sarah enrojecida por el llanto. Margaret caminando a su lado con una mano en su espalda. Miré la copa de vino, a Derek, a mi hija acercándose. Y tomé mi decisión. James, llamé a nuestro camarero que pasaba cerca. Lo siento mucho, pero he sido torpe. Alcancé la copa de vino, y al hacerlo, dejé que mi codo golpeara mi vaso de agua. Se cayó, el agua helada inundó el mantel blanco, cayendo en cascada hacia el borde de la mesa. En medio del caos de James y otro camarero corriendo con servilletas, de la instintiva inclinación de Derek hacia atrás para evitar el agua, de la exclamación de sorpresa de Margaret, hice algo que aprendí hacía 38 años en un taller mecánico cuando necesitabas marcar tus herramientas. Hice una pequeña marca en la base de mi copa de vino con la uña del pulgar. Luego, entre la confusión de los camareros secando el agua, de Derek poniéndose de pie para no mojarse, de las servilletas limpias que se colocaban y los vasos que se recolocaban, cambié mi vaso marcado por el idéntico de Sarah. Tardó 3 segundos. Nadie se dio cuenta. Sarah y Margaret llegaron a la mesa justo cuando estaban ordenando todo. «Oh, no». «¿Qué ha pasado?», preguntó Sarah. «Solo se ha derramado», dije. «Nada grave. Por favor, siéntate». Llegó el postre. Una mousse de chocolate que no pude saborear. Derek no dejaba de mirar mi copa de vino. La que aún no había tocado. La que ahora era de Sarah, aunque él no lo sabía. «Papá, ¿no has tomado vino?», comentó Sarah. «¿No te gusta?». «De hecho, he decidido que prefiero el Brunello 2015, le dije a James, que había vuelto a ver cómo estábamos. ¿Podrías traerme una copa de eso y quizás refrescarles las bebidas a los demás? Por supuesto, señor. Mientras James recogía las copas, incluyendo mi Margo intacta con un pequeño arañazo en la base, el rostro de Derek mostró la primera señal de verdadera preocupación, pero no pudo objetar sin revelar demasiado. Margaret levantó su vino nuevo cuando llegó. «Un brindis», dijo por la nueva etapa de Robert. Todos levantamos nuestras copas, todos menos Sarah, que de repente se puso muy pálida. «No me encuentro bien», dijo en voz baja. «Cariño, acabamos de servir el postre», dijo Derek. Pero ahora había un dejo de pánico en su voz. «No, de verdad que no me siento bien. Creo que lo necesito». Sarah se levantó, se tambaleó y volvió a sentarse con fuerza. «Papá, me siento muy rara». El rostro de Derek había pasado de seguro a pálido. «Sarah, ¿qué bebiste?». «Solo agua». Y miró su copa de vino, con la confusión cruzando su rostro. «El Margo». «¿Por qué?». «¿Cuánto?». «No lo sé». «Unos sorbos». «Derek, ¿qué pasa? ¿Por qué te ves así?». Ya estaba haciendo señas. «James, llama a una ambulancia ahora». «Señor, mi hija ha sido envenenada». «Llama al 911 inmediatamente». El restaurante estalló en un caos controlado. James estaba al teléfono. Otros comensales lo miraban fijamente. Apareció un gerente y Derek intentó correr. Dio 3 pasos antes de que lo agarrara del brazo. 63 años, pero 38 de ellos pasados en un taller mecánico, y todavía lo tenía agarrado como un tornillo de banco. «No vas a ir a ninguna parte», dije. «Suéltame». «Tú hiciste esto». «Le dijiste que me envenenara, y en su lugar se lo bebió». Margaret palideció. «Robert, ¿de qué hablas?». «Pregúntale». «Pregúntale a tu yerno que le puso al vino de Sarah». «El vino que se suponía que era mío». Sarah lloraba, confundida y aterrorizada. «Papá, no entiendo». «Derek, ¿de qué habla?». El rostro de Derek se retorció de rabia y miedo. «Cambiaste las copas». «¿Lo sabías?». Un joven camarero vio lo que hizo Sarah y me advirtió. No quería creerlo. «Pero luego me lo contaste todo, ¿no?».
Amenazaste a mi hija. Intentaste chantajearme. Sara lo hizo ella misma. Tengo pruebas. Entonces, ¿por qué corres? Apreté más fuerte. ¿Por qué no llamas a una ambulancia para tu esposa? Los paramédicos llegaron en 8 minutos. La policía llegó poco después. Sara estaba consciente, pero desorientada. Tenía las pupilas dilatadas y el pulso acelerado. Mientras la subían a la camilla, me agarró la mano. Papá, lo siento mucho, susurró. Dijo que si no lo hacía, me haría daño. Dijo, nunca lo imaginarías, parecería un infarto. No quería. Te juro que no quería. Lo sé, cariño. Lo sé. Arreglaremos esto. Derek estaba esposado, gritando sobre sus derechos, sobre falsas acusaciones. Margaret se quedó paralizada, viendo cómo todo se desmoronaba. James se acercó a mí en silencio. Señor Holloway, tengo su copa de vino. La de su marca. Me aseguraré de que la policía la obtenga para analizarla. Gracias, hijo. Me salvó la vida. Quizás la de mis hijas también. Me alegro de haber estado atento, señor. La policía quería declaraciones. Di la mía con claridad, metódicamente, incluyendo la confesión de Derek, su intento de chantaje, todo. Les mostré los mensajes que había grabado en mi teléfono durante el postre, anotando lo que había dicho. También se llevaron a Margaret para interrogarla. Se había reunido con Derek 3 veces en las últimas 2 semanas, supuestamente sin el conocimiento de Sara. Los registros bancarios mostrarían más tarde que le prestó $80,000 que no tenía, con su piso como garantía. El vino dio positivo en un compuesto llamado rison, derivado de las semillas de ricino, letal en pequeñas dosis. Rastreable hasta una compra en la red oscura realizada desde la computadora portátil de Derek, aunque había estado